Significa que ese proceso de compra o licitación pública simplemente se anula, ya no procede. Eh, y en concreto significa que el Estado está desistiendo de comprar fertilizantes, concretamente la urea, que es el proceso, como usted mencionaba, que ha tenido en realidad tres momentos y que finalmente no se ha concretado. Ahora, ¿quiere decir que solo aplica para la campaña agrícola 2022-2023? ¿Quiere decir que después de este proceso el Estado va a intentar nuevamente hacer la compra de los fertilizantes? Lo dudo porque en realidad el Estado no suele comprar fertilizantes. Más bien el Estado comercia algún tipo de fertilizante que es el guano de islas. Pero en la comercialización de estos insumos químicos para la agricultura, estos fertilizantes químicos, ha venido estando en manos de comerciantes, de particulares. Entonces, precisamente por la situación coyuntural extraordinaria del altísimo precio de los fertilizantes, es que el Estado pensó que la solución era salir a comprar al extranjero, pero en realidad el Estado, uno, no se dedica a eso, y dos, por lo tanto, no tiene, Sí. la experiencia ni los contactos como para realizar estas actividades. Entonces, eso explica en parte este fracaso en la compra de los fertilizantes. La solución planteada es la que ya anunció el mismo ministro. Sí. Ese fondo será destinado a un subsidio que se ha llamado Fertiabono, que se va a otorgar a los agricultores que tienen no más de 10 hectáreas y que no solamente necesitan la urea, sino otros fertilizantes. Los Ahora, mecanismos habrá que verlos, ¿sí? se va a hacer la entrega de este fertiabono, que es lo que están reclamando también los agricultores, pero yo le pregunto a usted, ¿es realmente necesario en estos momentos? ¿Es importante? ¿Son los bonos la solución más adecuada? Bueno, dada la coyuntura, yo creo que sí, porque no hay otra forma en que los agricultores puedan acceder a este insumo si el Estado no lo tiene. Entonces hay que recurrir a el stock que tienen los comerciantes que se dedican a este negocio de mucho tiempo atrás. Entonces, evidentemente, el comerciante lo va a vender al precio al cual él lo ha conseguido, más su margen de ganancia. Y a esos precios ya sabemos, los agricultores no lo estaban comprando. Entonces, para garantizar que haya la compra, tendrá que haber un subsidio. El tema es cómo se aplicará ese subsidio, cuál va a ser el mecanismo. El ministro nos ha dicho que ya todo eso está definido, pero sabemos que muchas veces del dicho al hecho hay mucho trecho, entonces pueden ahí generarse algunos problemas. En todo caso, se supone que ya esto está empezando a funcionar en estos días y ahí veremos si esto está tan bien articulado como mencionó el ministro o todavía hay cosas que ajustar. Ahora, hay especialistas incluso que indican, como por ejemplo Marco Vinelli, que también participó como parte de este proceso en un inicio, que nos dicen que no llegaría ni al 5% de los trabajadores agrícolas estos abonos que piensa entregar el gobierno. Por tanto, ¿qué tan importante es que se puedan establecer bien las bases para que puedan todos los agricultores recibir la ayuda correspondiente? Bueno, creo que las cifras que da el ingeniero Vinelli son muy reducidas, son un poco, o tal vez demasiado pesimistas. Sin embargo, hay algo de razón en lo que él dice, porque el ministro lo que nos está informando es que ya hay un padrón de productores agrarios en base al cual se va a realizar esta distribución de este fertiabono. Sin embargo, como el mismo ministro reconoce, este padrón tiene registrados 500.000 productores y el universo de productores agrarios es de 2.200.000. Entonces estamos hablando efectivamente ahí de una cuarta parte. Ahora bien, como el mismo ministro reconoce, no todos los agricultores usan fertilizantes químicos. Entonces, habrá que ver, y eso es algo difícil de saber. En todo caso, los responsables del ministerio podrían hacer el cálculo, porque esta es una base informática que tiene una serie de ventajas y atractivos, pero habrá que ver cuántos de esos agricultores registrados en el padrón usan realmente, necesitan y por lo tanto les llegará el fertilizante. Por el contrario, aquellos que no están en el padrón podemos afirmar, y ahí sí coincidiríamos con el señor Vinelli, esos que no están en el padrón evidentemente no van a estar en condiciones o en las mismas condiciones de acceder a este subsidio. Ahora,
De ahí radican dos preguntas básicas. La primera, ¿sería más agravante la situación? ¿Generaría quizá una mayor crisis, una eventual renuncia del ministro como ya se viene voceando? No creo que sea lo mejor para el sector, más aún viendo un poco en perspectiva los 5 ministros de Agricultura que hemos tenido en estos poco más de 13 meses, creo que es el mejor ministro, el que mejor conoce la agricultura. Un nuevo ministro obviamente va a significar un aprendizaje, un instalarse en el puesto hasta poder dar soluciones, pero creo que frente a este tema coyuntural de la falta de fertilizantes, la respuesta, si bien no puede ser la ideal, pero es una respuesta que se viene dando. Los agricultores, por su parte, han planteado que esta distribución de llegar el abono en físico hubiera sido distribuirla a través de las juntas de usuarios. Eventualmente va a tener que darse participación en las organizaciones de usuarios para poder filtrar a quienes le correspondería este subsidio y a quienes no le está llegando y debería asignársele. Pero como digo, esto habrá que ver cómo está caminando. Pero creo que el cambio de ministro no es la solución, aunque sí creo que dado este problema y tantas expectativas que se pusieron sobre la compra del fertilizante, creo que el ministro Alencastre está en una situación delicada y creo personalmente que lo que a él le convendría es dar un paso adelante antes que esta crisis pudiera profundizarse. Ahora, la siguiente pregunta era justamente acerca de cómo se ha venido desempeñando la labor, en ese caso del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, porque yo me pregunto, ¿por qué le ha resultado tan complicado al gobierno la compra de la urea? A ver, digamos, usted es periodista. En 15 días yo lo pongo a usted a cargo de una empresa industrial y le digo, tiene usted que comprar insumos. Por supuesto, usted no tiene la experiencia para hacerlo. No estoy hablando aquí exactamente del ministro, sino del Ministerio de Agricultura, porque la labor del ministerio, y esto está en la Ley de Organización y Funciones, es más bien ser el ente rector, dar el marco, dar directivas, regular algunas cosas, pero no es el de la compra de fertilizantes en el mercado internacional. Entonces, evidentemente aquí ha habido una necesidad de entrar a una actividad que no se conoce, pero lo grave del asunto está en que tanto cambio de ministros y la inclusión de personas no calificadas en reemplazo de gente muy calificada que tenía el ministerio ha determinado en parte los problemas que observó la Contraloría en la primera licitación, en la segunda licitación y parcialmente en la tercera. Entonces, allí es claro entender por qué tiene problemas, porque no es, digamos así, el negocio del ministerio la compra de fertilizantes. Su función es más bien otra. Entonces, evidentemente, hay aquí un aprendizaje y el aprendizaje nos está costando a todos los peruanos. Ahora, justamente sobre eso, me parece muy importante el apunte final. ¿Cuáles son las consecuencias de no haber podido comprar la urea? Tal vez a corto plazo, porque si es que se van a encontrar estos fertiabonos para los agricultores, tal vez pueda ser una solución a futuro, no lo sé. ¿Cuáles son las consecuencias a corto plazo de esta situación? Bueno, creo que las consecuencias se van a empezar a ver a inicios del próximo año. ¿Por qué? Porque la producción agraria es una producción cíclica, no es una producción instantánea. Entonces hay una serie de labores, como el mismo ministro ha explicado, la preparación de la tierra, el abonamiento, la siembra, el riego, el cultivo propiamente tal y finalmente la cosecha. Los fertilizantes se usan justamente para devolverle o darle a la tierra la capacidad para que las plantas puedan crecer y producir adecuadamente. Si se tiene menos fertilizante o si no se usa fertilizantes, las consecuencias son muy claras. Un menor rendimiento y por tanto una menor producción. Menor producción va a significar, por la ley de la oferta y la demanda, un incremento de los precios. Y eso nos va a afectar a todos, especialmente a las familias de menores recursos en el país. Como digo, esto no lo vamos a ver ahora,
¿no? La campaña empezó en agosto y si bien hay plantas que todavía necesitarán fertilización a partir de este mes de septiembre o octubre, hay muchas otras que han necesitado. Y además, un segundo efecto es que hay tierras que no se han sembrado justamente por esta inseguridad, por este anuncio desde junio que ya venían los fertilizantes en julio, en agosto, en septiembre, ahora no van a llegar porque no se van a importar, hay que recurrir al stock que tienen las tiendas comercializadoras de insumos. Con esto podemos dar por concluido que la anunciada reforma agraria no llegará, o es que al menos no tiene las condiciones para que esto ocurra. Es que el tema de la urea no es directamente un tema vinculado con la segunda reforma agraria. Evidentemente hay en los planteamientos de la segunda reforma agraria una serie de aspectos, pero creo lamentablemente que aquí tampoco se ha podido avanzar mucho, a pesar de que ya se tiene un año desde que se lanzara, más de un año desde que se lanzara esta idea. En unos días vamos a celebrar el lanzamiento por todo lo alto en Sacsayhuaman de esta segunda reforma agraria y hasta el momento, en términos prácticos, es muy poco lo que se puede ver. Tal vez lo más importante sea este emprendimiento, este apoyo para las emprendedoras agrícolas, pero en el otro lado lo único que tenemos son un consejo agrario formado por ministros, presidido por el presidente, que no se ha instalado, y lo mismo una instancia formada por los agricultores para brindar opiniones, asesoramiento al ministerio, que tampoco se ha instalado. Y por lo demás, lo otro son funciones que el Ministerio de Agricultura debe seguir realizando cotidianamente. Claro, ahora ya el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Y yo lo decía más que todo por la capacidad que tiene el gobierno y el Ministerio de Desarrollo Agrario, porque si se ha prometido destinar dinero, se ha prometido hacer la compra de la urea durante varias semanas, hemos tenido 3 procesos que se han caído, ¿cómo el gobierno tal vez puede garantizarle a los agricultores una segunda reforma agraria cuando no ha podido ni siquiera cumplir uno de los objetivos que tenían en este momento, que era comprar la urea? Un objetivo inmediato, tal vez coyuntural, ¿no? Pero como digo, mirando el conjunto de los planteamientos o lineamientos de la segunda reforma agraria, es todavía mucho lo que hay que hacer y creo que habría que reclamarle al gobierno, pero en general a la sociedad, mayor atención a la agricultura, al sector que precisamente garantiza la provisión de alimentos para poder sobrevivir en el país y aún más para poder exportar. Entonces creo que hay que hacer algunos ajustes ahí en los planteamientos del gobierno.